Bueno, muchachos, mientras llegan los demás, vamos a terminar la última parte de lo que veníamos hablando. No sé si en este están viendo ya en este momento mi presentación. Sí, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Esperando que todo ande bien con la ayuda de Dios. Bueno, muchachos, entonces, pues básicamente, de lo que hemos visto del pH, bueno, vimos como parte de cómo calcular el pH, vimos en la fórmula del pH, ¿cierto? ¿Qué más vamos a hablar en esta noche aquí rápidamente, en esta media horita? Bueno, básicamente lo que hablamos es que cuando nosotros estamos hablando del pH, pues vamos a encontrar distintas sustancias químicas que pues varían su pH. ¿Cuáles son las que principalmente varían el pH? Pues básicamente cuando hablamos de ácidos o cuando hablamos de qué cosa, de bases. ¿Por qué ácidos y bases? Porque básicamente los ácidos y las bases son los que más pues, se van a ver afectados de una u otra manera, ¿cierto? Los ácidos y las bases, pues básicamente son los que más se van a ver afectados, ¿sí? Por el cambio de pH. ¿Listo? Pregunta, ¿será que una sal o un óxido puede cambiar su pH? De los que vimos, ¿se acuerdan que vimos al comienzo? Nosotros vimos otras sustancias como por ejemplo los óxidos. Hablábamos de que un metal o un no metal cuando se combina con el oxígeno forma un óxido. ¿Será que los óxidos van a ser afectados por el pH o por ejemplo las sales o inclusive por ejemplo los metales? ¿Van a cambiar su pH? ¿Ustedes qué dicen, muchachos? Sí, profe, cambia. ¿Por qué cambian? A ver, José Daniel, dime. ¿Por qué un óxido, una sal y un metal cambiaría su pH? ¿Por la concentración? La concentración de... Acuérdense que Hidrogeniones. de hidrogeniones y los óxidos, por ejemplo, por ejemplo, el dióxido de titanio, el dióxido de titanio, ¿dónde tiene el hidrogenión? O por ejemplo, una sal con... O por ejemplo, un metal como el magnesio, ¿dónde tiene la concentración de hidrogeniones? Si básicamente el pH se ve afectado por el cambio de hidrogeniones. Entonces, muchachos, ¿dónde, por ejemplo, aquí del óxido, dónde cambia la concentración del hidrogenión? ¿El óxido está compuesto por hidrogeniones o cómo es el tema? Cuando se le agrega agua, Cuando se le agrega agua. ¿Y qué pasa cuando se le agrega agua? Se oxida. Sí, dicen por acá, por la disociación. por la disociación. Creo que, creo que me han decepcionado, no acuerdan nada de los óxidos y las bases, no. ¿Se acuerdan un poquito? ¿Y qué pasó con esto? Esto porque está molestando. A ver. Profe, no sé si esté mal. Es que los ácidos y las bases no tendrían por qué cambiar porque no llevan hidrógeno. ¿Los ácidos y las bases o los óxidos y los sales y los metales? Eso, las sales y los metales. Y los óxidos, ¿no? Sí. ¿Por qué no cambiarían y por qué no se cambiarían su pH? Por ejemplo, si yo cojo a un vaso de agua y le agrego sal, ¿será que cambio su pH? Sal de la cocina. Sí, por ejemplo, cuando
Cuando ustedes están tomando sopa y de pronto queda bajita de sal, ustedes cogen el salero y se le agregan a la sopa, cambia el pH, ustedes sienten más ácida la sopa. No, profe, cambia la... No cambia, ¿cierto? O sea que ese tema del pH, entonces, ¿con qué compuestos son los que básicamente se ven afectados al pH? con las bases. Con los ácidos y con las bases. ¿Sí? Básicamente, ni con óxidos, ni con sales, ni con metales vamos a cambiar el pH, a menos que subproducto de los óxidos, sales y metales se formen ¿qué? Un ácido o una base, porque acuérdense que en el pH, lo que yo estoy midiendo, ¿qué estoy midiendo en el pH? La concentración ¿de qué cosa? De hidrogeniones. Y los únicos que pueden formar hidrogeniones, ¿quiénes son? Los ácidos. O sea que el único que me afecta el pH en cualquier sustancia química, ¿qué sería? Si le agrego o no le agrego un ácido. Ahora, hay otra cosa y es que las bases también me van a afectar el pH. Existe otra cosa que llama el potencial de hidroxilos y las bases, acuérdense que son aquellas que terminan con OH. ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo me estoy desplazando o cuando digo que algo es mucho más ácido, es porque estoy cercano, ¿cierto? A valores de 0 y 1 y 2. Es decir, la concentración de hidrogeniones es bastante alta. Cuando aumenta la concentración de hidrogeniones, ¿cierto? Cuando aumenta la concentración de hidrogeniones, ¿cierto? Veamos que el pH es mayor cercano a 0. Rápidamente, hagamos el siguiente ejercicio. A ver, ¿esto por qué no quiere cambiar? Bueno, hagamos el siguiente ejercicio rápidamente. Suponga que yo tengo una concentración de un ácido A, cuya concentración de hidrogeniones es 0.1 molar. Y tengo otra concentración B, cuya concentración de hidrogeniones es, por ejemplo, 0.8 molar. Pregunta, ¿cuál de las dos concentraciones o cuál de las dos sustancias químicas tiene mayor concentración de hidrogeniones? ¿0.1 o 0.8? Tengo un... 0.1. 0.1. ¿Usted qué preferiría ganar? ¿0.1 dólares o 0.8 dólares? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál? 0.8. 0.8 es mayor. 0.8. Sí, señor. Este es mayor, este valor es mayor. Ahora saquémosle el pH a ambas cosas. ¿Se acuerdan cómo sacar el pH? Recordemos la fórmula de pH. ¿pH es igual a qué? En el logaritmo. A menos logaritmo. Menos el logaritmo de la concentración, ¿cierto? De hidrogeniones. El logaritmo de concentración de hidrogeniones. Entonces, ¿cuál sería el pH de esta primera solución y cuál sería el pH de esta segunda solución? A ver, calculadora. ¿Cuál sería el pH de una solución que está al 0.1 molar de un ácido? ¿Y cuál sería el pH de una solución que está a 0.8 molar de otro ácido?
Entonces, menos logaritmo de 0.1 y menos el logaritmo de 0.8. Profe, a mí me da la primera 1 y en la de 0.8 me da 0.09. Este me da 1 y este daría ¿cuánto? 0.09. ¿Ese no da -1, profe? Acuérdate que va un menos, ¿no? Acuérdate que va un menos. Menos el logaritmo. Ah, sí, profe, qué pena. Menos el logaritmo. Menos el logaritmo de 0.1 es 1. Y menos el logaritmo de 0.8 0.09. Pregunta, ¿cuál tiene un pH más bajito o menor? De esas dos soluciones. .09. Claramente, a medida que yo aumento la concentración, el pH se hace más cercano a 0, vean, ¿sí ven? Por ejemplo, si tuviera otra solución que estuviera al 2 molar, el valor todavía se aproximaría todavía mucho más a 0, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablo en la escala del pH, ¿qué tengo que saber yo? A medida que me voy acercando a 0, ¿qué estoy diciendo yo? Que es mucho más que ácido. Y a la medida que me alejo del 0, ¿qué estoy diciendo yo? Que es menos ácido, es decir, la concentración de hidrogeniones es muy bajita. ¿Sí? Entonces, a medida que yo me acerco al 0, estoy diciendo que es mucho más ácido. Y en la medida en que me acerco al 14, estoy diciendo que es menos ácido, o sea, lo que es menos ácido, en otras palabras, se denomina más alcalino. ¿Listo? Entonces, tenemos eso en ese sentido cuando estamos hablando de la escala del pH. Bueno, ahora, para sacar los cálculos de pH, pues básicamente, ¿cierto? Tenemos unas fórmulas que veníamos trabajando en la última clase allí. Ahora, hay otra cosa que tenemos que saber y es que hay otra escala paralela al pH que se denomina pOH y el pOH es básicamente la concentración de hidroxilos. ¿Listo? La concentración de hidroxilos. Vamos a ver si esto me funciona aquí. Un segundito. Ya, ahora sí. Concentración de hidroxilos. Entonces, básicamente, suponga usted que yo tengo la siguiente. Entonces, tengo una solución de un ácido. Agreguémosle agua a este tarrito. Entonces, tiene agua. ¿Cierto? Y resulta que yo cojo y le agrego unas gotas de un ácido. Y resulta que ya cuando ese ácido entra en contacto con el agua, pues tengo una solución ácida, ¿no? Supongamos que el ácido es, no sé, me ocurre, ácido clorhídrico. Entran unas gotas de ácido clorhídrico. Y la solución final queda una concentración, por ejemplo, de 0.5 molar. Entonces alguien me dice, William, calcule el pH de esa solución y calcule el pOH de esa solución. Calcule también, por favor, la concentración de hidrogeniones. Recuerden que el pH va a ser concentración ¿de qué? De hidrogeniones. Y el pH está relacionado con la concentración de Hidroxilos. de hidroxilos. Concentración de hidroxilos.
Con los datos que tenemos actualmente, ¿qué podemos calcular de todo eso? Entonces, veámoslo como tal. Esto, como estoy trabajando de un ácido, pues básicamente, pues me están dando esa concentración de hidrogeniones. Esa es la concentración de hidrogeniones. Yo voy a decir, este ácido que entra en contacto con el agua, H más, genera una concentración de hidrogeniones más una concentración de cloruros, ¿cierto? Donde, si esto es 0.5 molar y su disociación es completa y es fuerte, ¿cuánto será la concentración de los hidrogeniones? Entonces, básicamente voy a decir que la concentración de hidrogeniones, ¿cierto?, va a ser entonces igual a lo siguiente. Entonces voy a decir, bueno, si esto se disocia todo el tiempo, entonces básicamente esto se va a convertir, entonces al inicio tengo esto, luego, ¿qué pasa? Que cuando empieza a disociarse, esa concentración empieza a desaparecer, ¿cierto? Y esto se me va a convertir en 0.5 ¿qué? Molar. Y esto va a ser 0.5 molar. Y al final, ¿qué vamos a tener? En una tercera, como que si estuviera tomando una fotografía de lo que está sucediendo ahí en el agua. En tercer momento, ¿qué ocurre? Es que ya el ácido desaparece, sino ya tengo esto ya al final ya tendría 0 molar de esto, porque pues ya el ácido que estaba acá ya no está ahí, sino está diluido en agua, o sea que tengo 0 de esto, y al final voy a quedar con 0.5 molar de hidrogeniones y 0.5 molar de cloruros en el agua por el proceso de disociación. Y eso quiere decir que ya el ácido, como se conoce, desaparece, es decir que tenemos, esta es la concentración de hidrogeniones, 0.5 molar, o sea que la concentración de hidrogeniones es ¿cuánto? 0.5 molar, o sea que ¿cuál será su pH? ¿Cuál será su pH? Calculémoslo. Pues pH es igual a ¿cuánto? A menos el logaritmo de 0.5. ¿Cuánto nos daría esto? 0.03. 0.30. 30. Sí, señor. Listo, ese es el pH. Pregunta, ¿y el pOH? ¿Cómo lo calculamos? Ah, acuérdense que yo les decía de una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula que tenemos después de esto? Que el pH más ¿qué? Más el pOH es igual a ¿cuánto? A 14. Listo. pH más pH es igual a 14. De esta fórmula tiene dos incógnitas, pero ya acabamos de sacar una. ¿Cuál fue? El pH, ¿cierto? El pH, entonces el pH es igual a 0.30 más el pOH es igual a ¿qué? A 14. O sea que por ende, ¿cómo despejo esto? Pues básicamente esto que está sumando pasaría al otro lado a ¿qué? A restar.
Y me quedaría que el pOH es igual a ¿cuánto? El pOH es igual a 14. Y es un despeje algebraico 14 menos. Esto que estaba sumando pasa a restar, ¿no? Al otro lado. Menos 0.30. O sea que ¿cuánto sería el pOH? 13.7. El pOH, el potencial de hidroxilos que están presentes allí en el agua, es igual a 13.7. Listo. Entonces ya tenemos, ¿sí? Ya tenemos pH, hidrogeniones, pOH, ¿y qué me hace falta calcular? OH. La cantidad de hidroxilos presentes en el agua. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, vamos a proceder a hacerlo. Pues hagámoslo como tal. Entonces hagámoslo aquí rápidamente. Bueno, aquí nos dice que hay otra fórmula que yo les decía. pOH, que es igual al pOH. A menos el logaritmo Sí, por la concentración de hidroxilos. hidroxilos menos el logaritmo por la concentración de hidroxilos. Pregunta, esta es una ecuación que tiene dos incógnitas, pero una de ellas ya la sabemos. ¿Cuál es? Una es el pOH y otra es el OH. ¿Cuál es la que no? Ya sabemos. pOH. El pOH es igual a 13.7, ¿cierto? Queda como que 13.7 es igual a menos el logaritmo de lo que yo quiero saber, de la concentración de hidroxilos. ¿Listo? Esto está multiplicando, pasa al otro lado ¿a qué? A dividir. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría como 13.7 es igual a ¿qué cosa? Voy a colocarlo en este color. A menos el logaritmo, es decir, el inverso del logaritmo, es igual a la concentración de hidroxilos. Listo, ya tengo ahora sí la concentración de hidroxilos. Y entonces, ¿esto cómo me quedaría? Esta expresión la puedo colocar como 10 a la menos 13.7. El inverso del logaritmo elevado a la menos 13.7. Ese es igual a la concentración de hidroxilos. Y si lo hago en la calculadora, eso me daría que la concentración de hidroxilos entonces sería igual, a ver, calculadora. 1.99. A ver, miremos a ver si es verdad. Shift inverso del logaritmo me debe salir un 10 y la elevo a la menos 13.7, le doy igual. 1.99 por 10 a la menos 14 me da a mí. Sí, profe. La concentración es de hidroxilos entonces es 1.99 .
por 10 a la menos 14 molar. Estoy hablando de una concentración presente en el agua. ¿Listo? Entonces, bien, eso quiere decir que esa es, entonces, lo que está ocurriendo en ese vaso de agua. Cuando caen estas gotas del ácido, ¿qué va a ocurrir? Que parte de esas gotas van a formar hidrogeniones, pero vean que también se forma otra cosa. ¿Se forma qué cosa? Hidroxilos, es decir, que yo al final, en el frasquito, yo voy a tener dos cosas. ¿Qué voy a tener? Cuando cae un ácido o una base, forman, por un lado, cierta cantidad de ¿qué cosa? De hidroxilos, una concentración de hidroxilos. ¿Listo? Y también se me forma una concentración de hidrogeniones. Y aquí es donde empieza el juego. Si la concentración de hidrogeniones es mayor que la de hidroxilos, es ácido. O si la concentración de hidroxilos es mayor que la de los es básica. Esto tengo tres escenarios. ¿Cuáles son los tres? Que si la concentración de hidrogeniones que forman a la hora de mezclar un ácido o una base es mayor que la concentración de hidroxilos, entonces voy a decir que es un ácido. Ahora, si la concentración de hidrogeniones es igual que la concentración de hidroxilos, entonces voy a decir que la solución es neutra. Voy a decir que la solución es neutra, o sea, tiene un pH de 7 porque está en la concentración de ambos, está equilibrada, ¿no? Y eso es lo que ocurre pues, en un agua que es neutra, ¿no? Que no tiene el pH cercano a 7 o sobre 7. Voy a decir que es neutra. Y el tercer escenario es que la concentración de hidroxilos sea mucho mayor que la de hidrogeniones. Entonces voy a decir que la concentración es básica. Es una solución básica, porque la concentración de hidroxilos es mucho mayor que la concentración de hidrogeniones. Entonces en este caso voy a decir es una base. ¿Sí? Los tres escenarios que tengo como tal. ¿Cierto? Puedo tener un ácido. Voy a hacer lo siguiente, a ver si me deja un poquito. Tengo los tres escenarios, voy a correrlo un poquito por acá. Si me va a correr esto para acá. Ya. Entonces puedo tener un ácido, una solución neutra, donde la cantidad de hidrogeniones y hidroxilos son iguales, o una base. La cantidad de hidroxilos es mucho mayor que la cantidad de hidrogeniones. Entonces aquí tengo un ácido ocurre esto. Hay mayor cantidad de hidroxilos que hidrogeniones. Tengo una solución neutra. O puedo tener una solución básica, donde la concentración de hidroxilos es mucho mayor que los hidrogeniones. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es lo que ocurre cuando estoy calculando el pH. ¿Cierto? Si algo es mayor que la concentración de hidroxilos,
pues básicamente pues es un ácido. Si la cantidad, la concentración de hidrógeno es igual a la concentración de hidroxilos en el agua, es una solución neutra, y si no, pues básicamente es básica. ¿Cómo hago yo para medir eso? Pues en última lo estoy midiendo, vean que yo calculo, pregunta, ¿yo podría calcularle el pH a algo que está seco? Por ejemplo, una moneda, ¿podría calcularle el pH? ¿Ustedes qué dicen? Profe, pues yo creería que no, ¿Por qué? porque está en estado sólido. No sé ahí, profe. Te digo. Porque no tiene hidroxilos, hidrogeniones. ¿Cuál es la condición para que se formen los hidroxilos y los hidrogeniones? Véanlo aquí en la foto ahí de la izquierda. Tener H de hidrógeno, ¿no? Pero no solamente eso, ¿en qué está cayendo ese ácido? Agua. Ah, debe caer ¿en dónde? En agua. En agua, ¿por qué? Porque es que el agua es el causante de la disociación. Eso sí. ¿Sí? Es el causante de la disociación, de que se generen hidrogeniones y hidroxilos. Si no hay agua, si algo está totalmente seco, va a ser muy difícil medirle el pH porque no se generan hidrogeniones ni hidroxilos. ¿Sí? Entonces, casi siempre, cuando hablamos de medir el pH o el pOH, se hace en base húmeda, es decir, en algo que está mojado. Por ejemplo, pues si yo quiero medir el pH de la piel de una persona, les utilizo, por ejemplo, algo que se denomina unas tirillas. ¿Sí? Por aquí se ve. ¿Qué se hizo? Aquí están. Unas tirillas como tal de estas aquí, unas cintas indicadoras. A veces también se utilizan en el laboratorio algo que se denomina papel tornasol, ¿sí? O cinta universal, que cambia de color, pero siempre y cuando ésta se sumerja ¿en dónde? Mire, ahí la está sumergiendo ¿en dónde? En el agua. En el agua. Yo no puedo, es muy difícil calcular el pH en algo que no esté en contacto con el agua, porque el agua es el principal disociador de generar hidrogeniones e hidroxilos, ¿sí? Por eso mismo, cuando ustedes están midiendo el pH, hay algo que se denomina pHímetro. Y ese pHímetro, la punta, ojo, siempre tiene que estar, ¿qué? Húmeda, con agua. ¿Y por qué les digo esto? Es muy importante, cuando yo quiero medir el pH, tiene que ser algo que esté húmedo, ¿sí? Por eso es que las regiones húmedas son las que tienden a cambiar el pH, ¿sí? Entonces, básicamente en lagos, en lagunas, o hasta en nuestro mismo cuerpo, las zonas con alto contenido de humedad son aquellas que cambian el pH, ¿sí? Donde hay agua y hay ácidos y hay bases, es donde cambia el pH, ¿cierto? Entonces, por eso es muy factible que pues allí cambie el pH en aquellas zonas donde está húmedo. En el laboratorio, muchachos, hay algo que ustedes van a aprender a manejar en las siguientes competencias, que es ya la parte analítica, la parte instrumental, y es un pHímetro. Ese pHímetro siempre debe estar húmedo, el electrodo o la sonda que se sumerge a medir la solución. ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo, antes cuando yo iba a visitar a las empresas, hacerle seguimiento a sus etapas productivas, llegaban allá y me decían, instructor, es que ese muchacho dejó dañar la sonda o el electrodo. Resulta que la persona que mide el pH dejó la sonda o el electrodo sin estar húmedo, y eso básicamente se seca y se daña la sonda. Entonces, todo el tiempo, pues básicamente hay que tener cuidado con que si el pH tiene que ver con el agua, pues el instrumento que se va a medir, pues todo el tiempo tiene que estar húmedo. Si lo dejo secar, pues se descalibra y se daña, ¿no? Porque es el agua, pues básicamente, el que genera la disociación de hidrogeniones e hidroxilos. Entonces, eso por un lado. El pH es una cosa que se mide, sobre todo cuando hay procesos muy húmedos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro estómago un pH. ¿Cuál será ese pH del estómago? ¿Será ácido o será básico? ¿Ustedes qué dicen? Ácido. Ácido, ¿cierto? Ácido.
Más o menos tiene un pH de 3, de 2, entre 3 y 2. ¿Sí? Nosotros tenemos en nuestro estómago ácido clorhídrico, que está a una concentración de más o menos 0.3 molar. 0.3 molar. Venga, le sacamos el logaritmo a 0.3 molar a ver cuánto nos da. Esa es la concentración de nuestro ácido en el estómago. Menos el logaritmo de 0.3. Inclusive, perdón, nosotros tenemos un pH todavía muy bajito, como 0.5. Vamos por acá. Un pH que es parecido al ácido de las baterías, claro. Cuando nosotros comemos, pues, tenemos que degradar toda esa carne, proteínas, vitaminas, todas esas cosas tenemos que degradarla, pues entonces, pues, básicamente utilizamos un pH muy bajito, ¿no? Y ese pH, pues, básicamente, hace que esos jugos gástricos, pues, sean bastante ácidos, ¿no? Y cuando, por ejemplo, nosotros no nos alimentamos bien o tenemos pues unos hábitos alimenticios desordenados, nos generan algo que llama la gastritis, ¿no? Que también es causado por una bacteria que se ha identificado que es la Helicobacter pylori. Y entonces, pues básicamente ese ácido pues se devuelve y nosotros lo sentimos pues la famosa agrieras o la famosa gastritis que empieza a quemar las paredes de la mucosa del estómago, ¿no? Asimismo, también tenemos sustancias que no son tan ácidas, lo contrario al ácido, ¿qué sería? ¿Sustancias qué? Básicas. Pero también entre más básico, también es que tampoco es que sea tan manipulable, ¿no? A las manos, a la piel. Por ejemplo, si yo manipulo amoníaco o manipulo algo de pH 13 o 14 como la lejía, ¿cierto? Pues básicamente también me voy a quemar. Entonces, todos los extremos son malos, ¿no? Acuérdense, y eso aplica para todo, hasta para el pH. Si algo está muy ácido, no lo puedo manipular de una forma tan casual, tengo que tener todos los implementos. Lo mismo ocurre con todo lo que es muy básico, ¿cierto? Todo aquello que sea muy básico, que esté muy cercano entre 13, 14 y 12, ojo, hay que tener cuidado, peligro, ¿cierto? Las cosas son más manipulables cuando estoy hablando de un pH 6, pH 8, pH 9 inclusive, pero ya de aquí para abajo, ¿cierto? Ya hay que tener un poquito de cuidado cuando estoy llegando a los extremos de la escala del pH. Bueno, muchachos, eso por un lado. ¿Qué otra cosa tenemos como tal en este sentido? Vamos a hacer el siguiente ejercicio acá, 9 y 15. Intentar completar lo siguiente. Por ejemplo, aquí me dan el pH es 1.3. Por ejemplo, podría calcular el pOH, ¿cuánto será el pH sabiendo el pOH, sabiendo el pH? ¿Podría calcularlo? Sí, profe. ¿Cómo sería? ¿Cierto? Acuérdense que pH más pOH es igual a 14, entonces de ahí podría saber cuál es el pOH, ¿no? Por ejemplo, pH 12.7, profe. más pOH siempre va a ser igual a 14. O sea, los dos números me tienen que dar siempre 14. O sea que aquí básicamente, para que me sume 14, tendría que ser ¿cuánto? 12 punto ¿qué? 7. 7. Listo. Aquí este otro, ¿cuánto sería el pH? Aquí el pH sería 12, ¿no? pH sería 12, porque pues para que me sume, pH más pOH es igual a 14. Pregunta, si el pH es 12, aquí el pH es 1.3, por debajo de 7 es ácido. Ahora, este es 12, por encima de 7, ¿qué tipo de sustancia sería? Una base. Una base, porque básicamente está por encima de 7. Listo. Calculemos el siguiente. El pH de esta otra sustancia, sabiendo que la concentración de hidrógenos es 2.3 por 10 a la menos 4. ¿Qué hago yo? Le saco el menos el logaritmo a esto. ¿Y cuánto me daría esto? Por aquí David ya lo hizo, 3.63. Creo que da. Aquí el pH es igual a 3.63.
sea que ¿cuánto sería el pOH? 10.36. Y es 0.37 aproximadamente. O sea que sería básico o ácido. Fijémonos en la escala del pH. Ácido. Sería un ácido porque está por debajo de 7, ¿no? Listo. Aquí en este otro problema me están dando la concentración de hidroxilos, o sea que menos el logaritmo de esto, hallo el pOH. Menos el logaritmo de 0.04 por 10 a la menos 4 molar. Entonces, en este caso, ¿cuánto nos daría el pOH? Aquí con este vamos a sacar el pOH porque me está dando la concentración de hidroxilos. Sí. 1.39. A ver, vamos a verificar. Por 10 a la 1.39 menos 4. o 5.39. A mí me dio 1.39 por 10 a la menos 4, profe. El menos el logaritmo de esto, A mí me da 5.39. menos el logaritmo de esto, ¿no? Menos el logaritmo de 0.04 por 10 a la menos 4. A mí me dio 5.39. Sí, creo que es 5.39. Verifiquen bien el valor. Da 5.39 o 5.4 aproximadamente. Como lo dice David, entonces por ende el pH será 8.6. Pregunta, ¿será ácido o será básico? Básico. Básico, Básico, profe. que está por encima de 7, ¿no? Listo. Bueno, allí tenemos eso. Aún nos hace falta terminar la tablita. El reto es terminar esto de acá, esto de acá, esto de acá y esto de acá. Bueno. Bien, muchachos. Entonces, eso tenemos en ese sentido, pues cuando estamos hablando de esta parte de química, muchachos. De esto lo van a ver más adelante, esto es como las bases nomás, porque pues esto van a estar hablando otros 2, 3 semestres de pH, pOH, pues como que tengan ahí como las bases de todo. Bueno, muchachos, bueno, frente a eso les quería mostrar eso. Por otro lado, quería terminar hablando de esto, de otra cosa. Espérenme un segundito. Un segundito. Un segundito.
Bueno, muchachos, de esto les voy a hablar como la otra parte como tal. No sé si ya están viendo mi pantalla. Sí, profe. Bueno, básicamente vamos a hablar de lo siguiente. Voy a hablar de esto porque básicamente me interesa que conozcan de esto y es interesante que ustedes lo vean desde el punto de vista de lo que están estudiando. Bueno, este es un trabajo que estoy haciendo con la ONU de la caracterización del sector químico y farmacéutico en Colombia. Vamos a mirar un poquitico como tal de estas estrategias de lo que se está haciendo como tal. Cuando básicamente nosotros indagamos un poquitico de lo que es el sector químico y farmacéutico en Colombia, básicamente vamos a encontrar que, por ejemplo, para solo el DANE, para el año 2019 se contrataron alrededor de 8.593 personas. Sector químico es muy importante porque básicamente ustedes saben que sin química, pues no se mueven las otras industrias, ¿cierto? Desde, por ejemplo, desde el tratamiento de aguas, o la producción de un textil, o la producción de un medicamento, o la producción de un jean, o la producción de un plástico, o la producción de un caucho, de una tintura, de una pintura, de un, ¿qué más hablemos? De un agroquímico, o sea, casi todo necesita de la química para poder producirse, ¿no? Y claramente, por ejemplo, inclusive hasta para poder, no sé si ustedes escucharon la noticia que ahorita en medio de los paros y la pandemia, que el centro de potabilización de agua de la planta de Francisco Biesner de Bogotá, que es la que nos surte agua potable, bueno, a ustedes, porque yo no vivo en Bogotá, y se estaba quedando sin insumos. Y claramente, si la industria química no trabaja, pues el resto de industrias dejan de producir, ¿no? O sea, la industria metalmecánica y demás. O sea que básicamente la industria madre de todo es la industria ¿qué? La industria química, ¿sí? Sin industria química, pues no funcionan las demás. ¿Sí se ha puesto a pensar eso? Por ejemplo, hasta para producir un pan se requiere insumos. Y esos insumos muchas veces se hacen en las industrias químicas, ¿no? Por ejemplo, las levaduras, los hornos, las masas y demás, en última son bioingredientes, pues básicamente provienen de la industria química. O inclusive para fabricar un tinte o para fabricar un gin se necesitan colorantes. ¿Y esos colorantes de dónde provienen? Pues de la industria química, ¿sí? O sea que ustedes van a estar trabajando, por decirlo así, en la madre de todas las industrias, que es la industria química. Pero yo les pregunto una cosa, ¿ustedes saben qué es la industria química? Kevin, Dayana, Diego, Alejandra, ¿qué es la industria química? ¿O por qué se metieron a estudiar esto? ¿Por qué dijeron, por qué Gustavo dice, no, yo quiero estudiar algo de química, a ver qué pasa con eso? ¿Cuál es el sueño? Pues, profe, considero que es como el fundamento de, digamos, de todas las materias, de los insumos, de todo lo que mueve la industria como tal. Lastimosamente, Profe, sí, Kevin, dime, en mi parte, trabajo en un laboratorio sí, y me apasiona fabricar productos. Nosotros tenemos un laboratorio que maneja la parte de fitoterapéuticos, suplementos, cosméticos, alimentos. Y pues mis sueños en un futuro es elaborar o crear un producto que lleve mi firma propia. Por eso interesante, pues Kevin. me metí sí, en cuanto a la química, por eso, porque me encanta esa parte, todo lo que tiene que ver con materias primas, fabricar, unir, mezclar todo ese poco de cosas, eso me apasiona. Qué bien. Vean que hay una cosa interesante, sí, dime Alejandra. Yo me metí a estudiar química porque considero que la química está en todo lo que uno hace, en todo, es todo. Ujú, Y, por ejemplo, a mí me gustaría trabajar en un laboratorio de microbiología y sí, sé que se necesita mucha química para estudiar eso. Entonces, por eso también estoy estudiando química, además que me gustan muchísimo los laboratorios, sobre ujú, todo sobre todo lo que es farmacéutico me llama muchísimo la atención. interesante, Profe, señor.
Dime, Sergio. Pues yo principalmente también, pues así como Kevin, porque yo también trabajé en un laboratorio fabricando productos. Sí. Lo que me importa a mí es conocer como el inicio de los productos, de dónde vienen, cómo son, así esas vainas. Esas cosas. Listo, Sergio, muy bien. Excelente. Muchachos, claramente cuando uno aprende de química, pues puede también aprender de la elaboración y fabricación de productos, ¿cierto? Por ejemplo, yo en mi casa fabrico algunos jabones y detergentes y aquí para la casa, desinfectantes y demás. Pero siempre y cuando hay una cosa que a veces también es preocupante en el sector químico y farmacéutico de Colombia, que básicamente nosotros convertimos en netamente gente que mezcla los ingredientes, ¿sí? O sea, compramos los ingredientes, por ejemplo, ustedes pueden ir a Químicos Compota, Químicos, bueno, hay varios, Siacomec, se me olvida todos esos proveedores de químicos que hay aquí en Colombia ahorita. Quimá, IMAC, bueno, todos esos que hay por por las Américas. Químicos, bueno, todos esos, uno va y compra. Pero la gran pregunta que les voy a hacer yo, muchachos, es, ¿esos químicos esas materias primas serán hechas en Colombia? Hay algunos que vienen del otro extremo del país, no, sino bueno, del otro charco, profe. Como se le dice. De China. Casi todas las materias primas en Colombia pues provienen de afuera, de Estados Unidos y de China, ¿no? Nosotros casi no, materias primas muy poco fabricamos. Mexicanos también. Sí, entonces, ¿nosotros en qué somos muy fuertes y que no lo hemos explotado mucho? Nosotros tenemos una gran biodiversidad, nosotros pues, somos potencia en plantas, en especies nativas, ¿cierto? Y que muchas veces son muy ricas en muchos compuestos y bioingredientes que ni siquiera lo sabemos, ¿no? Y entonces, pues, ese es el reto de nuestra industria, dejar de estar comprando, importando, y ahorita en medio de la pandemia, sí que fue terrible el asunto, porque pues dependemos de que nos vendan las otras cosas de otros países para poder nosotros hacer nuestra industria. Entonces, eso por un lado es cómo funciona nuestra industria. Nosotros somos muy buenos haciendo mezclas, preparando fórmulas, pero como tal obteniendo materias primas somos muy bajitos en ese sentido. Ahora, otra cosa que nos caracteriza mucho a nosotros, el tema de la calidad, ¿cierto? La industria química en Colombia se maneja por productos de calidad. Es así que nosotros, por ejemplo, exportamos a Guatemala, Ecuador, casi toda la parte de Centroamérica, Bolivia. Nuestra industria química le exporta principalmente pues, a esos países como tal. También estamos exportando todo lo que tiene que ver con aceites esenciales a Estados Unidos y parte de Europa. Pero básicamente allí se trabaja con parámetros de calidad. ¿Y qué es la calidad? Pues la calidad es hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, eso es otra competencia que ustedes deben empezar también a trabajar ya desde este momento. Todo lo que hagamos, lo hagamos con calidad, porque de esa manera es que ustedes van a conseguir trabajo y de pronto se meten, miren su futuro, ¿dónde van a trabajar ustedes, muchachos? Métanse a Computrabajo, al LinkedIn, al empleo.com. Casi siempre a los tecnólogos en química o los tecnólogos en química industrial los van a contratar como ¿qué? Como auxiliares de calidad, tecnólogos de control de calidad, analistas de calidad, porque es lo que más trabajo hay en ese sentido. Pero muy pocas personas de los tecnólogos se forman en calidad, porque para ser un buen analista de calidad, ¿qué es lo que se debe tener? Paciencia, perseverancia y sobre todo también hacer las cosas con calidad. Muchos de nuestros tecnólogos no terminan trabajando en calidad porque se aburren. ¿Por qué se aburren? Porque allá los obligan a trabajar, pues, hacer todas las cosas bien. Y además, porque también tienen que saber redacción de documentos. En calidad, esa es una de las pertenencias. Otra cosa que también me llama mucho la atención y que quisiera desde esta charla, ya estamos en primer semestre, hace mucho que yo no trabajo con los semilleros de investigación, pero la idea es de pronto retomar el semestre que viene, si vamos de pronto volver a retomar un semillero de investigación que yo tenía en creación de nuevos productos químicos, ¿cierto? Como lo decían, algunos se sueñan trabajando en las empresas y está bien, pero también que se les incentive eso, que si ustedes aprenden estas habilidades de cómo hacer, manipular los equipos y demás, puedan también crear sus propios laboratorios, sus propias marcas, ¿no? Jabones, champús, detergentes biodegradables, etcétera, etcétera, ¿no?
pigmentos, etcétera, etcétera. Y que pues esto le sirva en últimas para su vida en ese sentido. Entonces, el sector químico en Colombia es un sector que viene expandiéndose. Vean lo interesante del sector químico en Colombia. Genera el 3.8% del empleo. Y más o menos en solo Bogotá, Cundinamarca, en temas, por ejemplo, aquí yo coloco las diferentes empresas que hay por actividades económicas, hay alrededor de 1.685 empresas que vienen trabajando y que requieren entre 10 y 12 empleados, es decir que pues básicamente el empleo está allí bien fuerte en ese sentido como tal. Hay unas brechas de capital humano. ¿Cuáles son esas brechas de capital humano que existen actualmente, muchachos? Y es que los profesionales que quieran, tanto hablándose de profesionales, ¿no? Porque si ustedes se gradúan de tecnólogos, ante Colombia ustedes son profesionales, ¿no? Y por eso tienen que expedir hasta una tarjeta para ejercer como la profesión de analistas de laboratorio, analistas de calidad y demás en ese sentido. Ahora, hay una cosa que siempre yo he visto y he monitoreado en la industria, y es que siempre se está buscando personas que sepan resolver problemas, ¿cierto? Y esa es una habilidad que ustedes tienen que ir adquiriéndola durante estos semestres que vienen, muchachos. Que así haya un problema, yo no entienda sobre las cosas o cómo hacer un cálculo, hoy en día hay muchas formas de resolver un problema. Yo por eso, por ejemplo, en las presentaciones y demás, a veces les doy las herramientas o los links que encuentro en internet de cómo resolver un problema. Esa es una característica. A veces nos vamos a encontrar con muchos problemas en la vida y hay que intentar resolverlos de X o Y manera. Solucionar problemas es una característica como tal en la industria química, porque básicamente pues allí se van a presentar muchos problemas en ese sentido. Y eso requiere que haya unas competencias técnicas muy fuertes en análisis químico y metrología química, por ejemplo, ir aprendiendo de temas de estadística, ¿cierto? Eso es importante. Pero también competencias transversales, el tema de la asertividad, de la comunicación, del trabajo en equipo, de hacer las cosas bien con calidad, de la seguridad, manejar bien la manipulación y protegerme yo en todo lo que, pues a la hora de manipular los productos químicos. Esa es otra cosa que les voy a decir. Ustedes entran en una carrera que van a tener que manipular químicos de aquí hasta lo que pues ustedes quieran o se vayan a otro sector a trabajar, pero por ejemplo yo desde la universidad, yo empecé estudiando biología, allí no manipulaba mucho, ya me cambié de biología a química porque pues ya cuando me tocó disecar una paloma me asusté y me cambié más bien a química. Pero bueno, yo hice como 5 semestres de biología antes de pasar a química. El caso es que siempre van a estar ustedes en contacto con sustancias químicas, ¿sí? Dios mediante nos veremos en unas 4 o 5 semanas en el laboratorio, y desde entonces ustedes tienen que empezar a preocuparse por su salud en ese sentido de la exposición de las sustancias químicas. Es una cosa que es muy importante. E inclusive en Colombia se viene implementando el sistema globalmente armonizado, que es del manejo y etiquetado de sustancias químicas. Y por ley, hoy todas las empresas deben manejar el sistema globalmente armonizado, y eso es una oportunidad muy grande laboral para ustedes si quieren meterse en ese sentido a trabajar en lo que es la seguridad química, que inclusive muchas ARLs como Sura, como Positiva, contratan a nuestros muchachos para apoyo en ese sentido. Entonces, muchachos, es un campo bastante amplio, muy homogéneo, y esa es como la reflexión final. Sé que comenzaron como 35, ¿cuántos comenzaron, Alejandra, Gustavo? ¿Cuántos van ya? 35 y vamos como 28 más o menos. 26, o sea que ya han abandonado casi 10, 12 del barco, por X o Y circunstancia. Mi charla de esta noche es más que de la formación, porque pues yo quisiera enseñarles todo, pero el tiempo no nos da. Creo que pues les enseñé las bases de lo que es, para que en los siguientes semestres pues ustedes continúen en lo que resta, ¿no? Y en el laboratorio pues espero formarlos también un buen tiempo para que trabajen en calidad en ese sentido. Y mi charla es más como motivacional esta noche, decirles que han entrado en un campo muy bonito, que tiene muchas oportunidades de avanzar, de crear, de explorar, y ustedes mismos son los que son hasta el límite, hasta donde llegan. Yo sé que se presentan problemas y circunstancias, pero la meta es que de estos 26, pues más o menos en 18 meses, 18 o 20 meses, estemos grabando a 26 tecnólogos para el sector químico que realmente lo requiere y los demanda, ¿no? Entonces, si usted tiene como que dice, esto no es lo mío, como que no, como que cogí esto de escampadero y como que no me está gustando y no sé,
Pues hombre, uno debería ser como Tarzán. Yo siempre he recomendado a varios aprendices que uno sea como Tarzán, si hasta que no le salga algo mucho mejor, 10 veces mejor que lo que uno tiene, pues no suelte la rama, ¿no? Como que hay gente que suelta la rama y se manda al vacío sin coger otra rama. Pero si este es verdaderamente uno de los sueños y ustedes que tienen, pues los invito a que continúen a pesar de los pesares y que logren, vean que el tiempo se va a pasar muy rápido. Entonces, esa es mi invitación a que ustedes sigan, continúen con mucha fuerza, con mucho ánimo y que se gradúen pronto como tecnólogos en química. ¿Eso por qué lo estoy diciendo? Porque básicamente yo creo que pues esta sería una de las últimas clases teóricas. Ya nos resta es vernos en el laboratorio en el siguiente mes. Ya me informaron que pues no se va a poder continuar con el tema de las clases extras, pero bueno, ahí miramos cómo reponemos en el laboratorio. Intento también ir a hacer laboratorio y teoría en el laboratorio. Y nada, pues agradecerles su tiempo. Ustedes ya tienen su nuevo horario, ¿no? No sé si ya lo vieron, está colgado en la página. No. ¿No? Vamos a verlo, venga, no se los muestro. Venga, se los muestro. A ver. ¡Oh, cielos! Ya tiene hay un nuevo horario que ya comienza a partir de creo que la otra semana. A ver, un segundito. Instructores, grupo 5. Y aquí está. Básicamente ustedes continúan viendo la competencia de asegurar, la competencia de realizar procedimientos, aplicar técnicas, asegurar la calidad, el tema de microorganismos, por ejemplo, aquí que Alejandra dijo que le gustaba el tema, bien interesante el campo de la biotecnología, que se va a requerir muchos biotecnólogos en los próximos años, eso es interesante. Y aquí está, pues ya, pueden ingresar al Centro de Gestión Industrial blogspot.com, al blog del centro, y van a encontrar ahí, y allí ya está. Porque esa es una pregunta que me hacía Alejandra, creo que el día de hoy. Profe, ya nos llegó una citación del profe Jorge Elicio. El profe Jorge fue profesor mío en la universidad. Buen profesor. Sobre todo pregúntenle en temas de laboratorio, él sabe mucho de esas cosas. Van a tener con él los martes temas de muestreo, ¿sí? Entonces, pues ya ahí ya está. Para que se vayan agendando con la profe Jacqueline, siguen trabajando la competencia de asegurar. Con la profe Janet van a trabajar temas de microbiología y así sucesivamente. Entonces, pues, eso es la idea como tal. Entonces, pues, básicamente, eso es, muchachos. Entonces, no siendo más, queda pendiente el que me entreguen los talleres. Acuerden que les di un mes casi también, hasta el 2 de julio, creo que quedamos. Y básicamente con eso calificaría las 3 competencias restantes y el resto lo sacamos en el laboratorio. ¿Listo? O sea... Sí, profe. Usted, Merced, nos dijo que el taller 1 y 2, ¿no? Antes del 2 de julio. Sí, esa es la idea. Y bueno, no siendo más, a través de Alejandra o mi correo, lo que necesiten, dudas o preguntas que tengan, en la medida que yo tenga el tiempo posible, pues yo los ayudaré. Yo, pues básicamente a veces no tengo el tiempo porque pues también doy clase en la universidad y en otros 2 lados, y pues también me meto en todo lado, en todo lo que yo pueda me meto. O sea, porque... esa es otra característica, en todos los problemas que uno se pueda meter, métase porque ahí uno aprende. Cuando hay problemas y cosas y proyectos, ahí uno aprende. Entonces, ánimo para adelante y no sé si haya más dudas o preguntas como tal. Sí, señora Ashley. Creo que se te fue el micrófono. Profe, una pregunta, ¿tú nos envías las diapositivas de la clase de esta semana? Sí, y también los laboratorios. Conmigo, con el profe Sotelo van a ser 5, con el profe Sotelo y Dan Javier van a ser 5 laboratorios y conmigo van a ser otros 5 laboratorios. ¿Listo? Bueno, ¿Ahora sí? Entonces, creo que no siendo más, muchachos, cuídense mucho, bendigan mucho. Recuerden que a pesar de las cosas hay que cuidar sobre todo a nuestros papás en este tema de la pandemia. Y bueno, no siendo más, entonces que tengan buena noche. Vale, profe, muchas gracias. Profe, una preguntita. Señor. Gracias, profe. Profe, una pregunta. ¿No hay, digamos, hay trabajos pendientes para subir en territorio o solo son los talleres? Los talleres, nada. Conmigo es muy fácil. Conmigo los talleres y los laboratorios y sale. Profesora, ¿sí? Vale, profe, gracias. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señora, dime, Maricel. Profe, con relación a los preinformes,
los vamos a hacer a mano así igual, de igual manera como con la profe Jacqueline. Y en el mismo cuaderno, si compraron un cuadernito para hacer los preinformes o a mano o lo que sea, ahí en ese mismo. En ese cuaderno la idea es que hagan todos los preinformes, inclusive hasta los del profe Dan Javier y el profe Sotelo, ahí en ese mismo cuadernito que compraron, ahí pueden hacer todos los preinformes. Profe, Entonces, para, digamos, los preinformes en cuanto a los temas que vimos con usted, ¿usted nos manda los documentos o los temas? sí, yo tengo que mandarles los laboratorios que van a hacer. ¿Sí? Profe, mi pregunta era, ¿de qué universidad o en qué universidad es clase? Me reservo eso. Estoy dando ahorita, pues básicamente unas horas en la militar, otras en la republicana y otras en la ETSI. Yo estoy en la militar unos semestres de biología. Ah, bueno, qué bueno. Qué bueno. Listo. Bueno, profe, Bueno, muchas gracias. Que Dios lo bendiga, muy gentil. Gracias por listo, todo. muchachos. Entonces, no siendo más, que tengan buena noche. Igualmente, Profe, ¿puedo preguntarle algo? Adelante. gracias. Profe, Señor, muchas gracias. Bendiciones para usted y para su familia. gracias. ¿Quién más preguntas? Bueno, profe, en sí sería como una asesoría, profe. Lo que pasa es que yo el día antes le estuve comentando a mi jefe sobre las prácticas, ¿sí? Sí. Entonces ella me dijo que, bueno, que sí hay la posibilidad de que me coloque en el laboratorio como analista, pero entonces me dijo de finalizar contrato. Y yo Ujú. llevo ya casi 7 años en la empresa con un contrato a término indefinido. Entonces, esa parte sí como que me preocupó. ¿Usted qué sabe al respecto, profe? Lo que yo sé de los años que llevo en escena es mejor que no renuncies todavía a tu contrato, porque la empresa te debe certificar 884 horas. 84 horas equivalen como a 5 o 6 meses de trabajo. Entonces, pasar a ser analista, pero todavía no, espérate por ahí. Y si te dan la oportunidad y si te pasas a esa, la empresa te haga el certificado sin necesidad de renunciar a tu contrato, ¿no? Ella es de negociación. Lo que puedes hacer es elevar más bien esa pregunta al contrato de aprendizaje, a Edna, Liliana, que es la que maneja todo el contrato de aprendizaje. Esa es otra cosa, muchachos. Escríbanle mucho a Edna. Edna Liliana, que es la de contrato de aprendizaje, ustedes la encuentran ahí por el directorio de la página del SENA, del Centro de Gestión Industrial, y díganle, bueno, Edna, hay una posibilidad de trabajito para mí, ¿cómo van? Ya me pueden hacer. Hay muchas empresas que empiezan, sobre todo los laboratorios farmacéuticos son los que más están patrocinando ahorita, muchachos que desde ya les empiezan a pagar un salario, como parte del sueldo como apoyo al aprendizaje, y luego entran a hacer su etapa productiva allá. Entonces, escríbanle mucho, molesten mucho a Edna, para que ustedes desde ya vayan haciendo su tema de contrato de aprendizaje. Eso importa, y no esperen hasta el final, ¿no? Vale, profe. Listo. Sí, señor, gracias. Bueno, muchachos, buenas noches. Profe, feliz noche, bendiciones para usted. Bueno, hasta luego.